Hola, bienvenidos a la cuarta clase sobre la teoría del ciclo económico de Kalecki. En esta sesión vamos a estudiar e intentar explicar el mecanismo del ciclo económico. En el video o sesión pasada habíamos discutido sobre cuáles son los determinantes de la inversión, es decir, qué va a determinar que los capitalistas inviertan. Y recordando que la inversión es el gasto que se hace para acumular capital, es decir, comprar bienes que sirvan para producir más bienes. Ya habíamos establecido que las decisiones de inversión iban a depender de la tasa de ganancia neta esperada, y la expectativa de dicha tasa de ganancia neta se va a basar en la rentabilidad actual del equipo de capital de los empresarios y de la tasa de interés, pero habíamos asumido que la tasa de interés iba a ser constante porque iba a ser fijada por la autoridad monetaria. Por ende, las variaciones de la tasa de ganancia neta esperada van a darse por las variaciones por la tasa de ganancia bruta del capital actual. Y habíamos establecido que la decisión relativa de acumular capital, es decir, el grado de expansión del equipo de capital de los empresarios, iba a depender de la evolución de la tasa de ganancia actual. Y habíamos establecido por simplicidad una función lineal. Por ende, en dicha función se establecen dos relaciones, en que las decisiones de inversión del presente van a depender positivamente de las ganancias, y las ganancias, recordando la teoría de Kalecki, van a depender del grado de inversión. Y por otra parte, las decisiones de inversión van a estar relacionadas negativamente con el stock de capital, porque la acumulación de capital deprime la tasa de ganancia. Por ende, si expresamos en variación dicha ecuación, vamos a obtener que las decisiones de inversión del presente van a depender de las variaciones de la inversión o la producción de bienes de inversión del presente menos la acumulación de capital. Y por ende tenemos que recalcar que el cambio en el stock del equipo de capital estará dado por dos relaciones. Una es la creación o el nacimiento del capital, que recordemos que va a estar representado y recordemos que va a estar representado esto con la letra E, por las entregas de equipo de capital, es decir, cuál es el monto de capital que entra a las empresas. Pero por otro lado, el capital se deprecia, y vamos a asumir que se va a depreciar a una tasa constante, por ejemplo, 3 máquinas por año, 5 máquinas por año, etcétera. Por ende, en la medida que nace capital o se integra capital, hay máquinas que van a morir o van a dejar de ser útiles, es decir, que se van a depreciar. Por ende, la variación del equipo de capital o el grado de acumulación va a depender entre dos fuerzas, entre las entregas, que van a aumentar el equipo de capital, y la depreciación, que va a disminuir el equipo de capital. Si las entregas son mayores a la depreciación, se acumula capital. El stock de capital de las empresas crece. Si las entregas son iguales a la depreciación, no existe variación alguna en el stock de capital, porque todo lo que es, si las entregas de equipo de capital es menor a la depreciación, vamos a obtener que el capital total decrece, es decir, que la cantidad de máquinas que se añaden no alcanzan a sobrepasar la muerte del capital o la depreciación del capital. Por ende, el stock de capital de las empresas se achica. En base a esto, vamos a tener cuatro ecuaciones, y estas cuatro ecuaciones van a determinar el ciclo económico. La primera ecuación, que fue la que vimos en el video 2, recalca la dimensión temporal de la inversión. Esto quiere decir que los capitalistas deciden hoy día si es rentable o no para producir mañana y para recibir equipos de capital, por ejemplo, pasado mañana. Por ende, aquí tenemos la relación entre la decisión, la inversión y la entrega en una dimensión temporal. Por otro lado, tenemos la ecuación de los determinantes de ganancia de Kalecki, en que va a establecer que el nivel de gasto de los capitalistas determina sus ganancias. Por ende, el grado de inversión del presente va a determinar las ganancias que puedan obtener los capitalistas como clase. La tercera ecuación es de la acumulación de capital, que hablamos sobre las fuerzas que crean capital y las fuerzas que destruyen el capital. Y la cuarta ecuación van a ser los determinantes de la inversión, en que básicamente las empresas van a decidir expandir su equipo de capital dadas las variaciones en las ganancias, que son las variaciones en la inversión, y las variaciones del stock de capital. Para entender el mecanismo del ciclo económico y la interacción de estas cuatro ecuaciones, vamos a asumir parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son por ejemplo, θ es la propensión marginal a consumir,
el grado de depreciación, el M y el N. Son las partes exógenas, por así decirlo, del modelo. Entonces, vamos a asumir que en el periodo presente es 2020, el periodo medio de producción es 2. Vamos a asumir que también que los empresarios aumentan su inversión exógenamente en 5 pesos, en que M y N de la ecuación de determinación de la inversión es 1, la depreciación del capital son 3, y CC, o el consumo de los capitalistas, no la propensión marginal a consumir, el consumo total es igual a 0. Y si el consumo de los capitalistas es igual a 0, esto implica que la inversión es igual a las ganancias. Por ende, si los capitalistas deciden el día de hoy, 2020, nos vamos a referir en todo este ejemplo en máquinas. Por ejemplo, si los capitalistas deciden acumular 5 máquinas el día de hoy, esto va a implicar que para el año subsiguiente, el 2021, la producción de máquinas se va a elevar en 5 unidades, y como la inversión o la producción de bienes de inversión está aumentando, las ganancias también aumentan. Y no hay entregas todavía de equipo de capital, por lo cual las decisiones de inversión de este periodo van a estar dadas por el crecimiento de las ganancias. Por ende, lo que se va a invertir el periodo 2021 también va a ser 5. En el periodo 2022, las entregas del equipo de capital de la primera ronda de decisiones se va a entregar. Es decir, se entrega equipo de capital, por este equipo de capital se va a depreciar en 3 máquinas, por ejemplo. Y por ende, el total de máquinas que pueda tener la empresa que va a acumular en su capital van a ser 2 máquinas. Y por ende, el stock de capital van a ser 2 máquinas. Por otro lado, las decisiones hechas el año 2021 van a implicar un aumento en la producción de bienes de inversión en 5 pesos, lo que vuelve a elevar las ganancias, pero ahora las decisiones de inversión del año 2022 van a tener otro efecto. ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar las ganancias, porque aumentó la inversión, pero también está aumentando el equipo de capital. El equipo de capital aumentó en 2. Entonces las decisiones de inversión van a ser 5 menos 2. Es decir, las decisiones de inversión pasaron de ser 5 a 3. ¿Por qué? Porque cuando se expande el equipo de capital va a decaer la tasa de ganancia. El decaer la tasa de ganancia, esto va a desincentivar las decisiones de inversión de los capitalistas. Entonces, en el periodo 2023 va a suceder lo mismo. En el año 2021 se demandaron o las empresas decidieron adquirir 5 máquinas y estas máquinas se van a entregar el año 2023 y como se van a depreciar también 3 máquinas este año, la acumulación vuelve a ser 2. Y por ende tenemos 2 máquinas el año 2022 y se agregaron 2 máquinas netas al año 2023, por ende el stock de capital para el año 2023 va a ser de 4 máquinas. Pero el año 2022 se pidieron 3 máquinas, lo que eleva la producción de inversión en 3 máquinas, lo que vuelve a elevar las ganancias en 3, pero ahora tenemos que observar que las decisiones de inversión están cayendo. ¿Por qué? Porque las decisiones de inversión del pasado están disminuyendo, lo que disminuye las ganancias mientras sigue la acumulación de capital, por lo cual la decisión de inversión se va haciendo cada vez menor. Las empresas están demandando cada vez menos máquinas. Para el año 2024 tenemos más o menos la misma dinámica. El año 2022 se pidieron 3 máquinas, el 2023 se producen y el 2024 se entregan. Pero observamos que las entregas del equipo de capital son 3 máquinas, que es igual al nivel de depreciación. Por ende, la acumulación de capital en este periodo es igual a 0. No se añade ninguna máquina a este equipo de capital. Por ende, 0 más 4 es igual a 4, por ende el stock de capital sigue siendo el mismo que en el periodo pasado. Por otro lado, en el 2023 se pidió una máquina, por lo cual la producción de bienes de inversión aumenta en una máquina, lo que eleva las ganancias en el valor monetario de una máquina. Y por ende, la decisión de inversión sigue siendo 1, porque las ganancias aumentaron en una máquina, en el valor de una máquina, y el stock de capital no varió. Para el año 2025 tenemos que se va a entregar un equipo de capital a las empresas, pero a su vez las empresas están perdiendo 3 máquinas por año. Por ende, el stock de capital de las empresas va a disminuir,
¿Por qué? Porque las entregas de equipo de inversión son menores a la tasa de depreciación. Es decir, lo que se añade en capital no es superior al capital que se pierde. Por ende, el stock de capital va a disminuir y disminuye en menos 2 máquinas. Entonces, si el stock era 4, el año siguiente va a ser 2. Pero este efecto de la reducción del equipo de capital va a tener un efecto positivo. ¿Por qué? Porque esto eleva la tasa de ganancia. Por otro lado, el año 2024 se decidió adquirir una máquina que se va a producir el año 2025 y por ende las ganancias también aumentan en el valor monetario de una máquina. Entonces, las ganancias se elevaron 1 y el stock de capital disminuyó en 2 unidades. Menos por menos es más y por ende las decisiones de inversión vuelven a incrementarse. Pasaron de ser 1 a 3. En el año 2026 se va a volver a entregar una máquina a las empresas que demandaron bienes de inversión. Y esto sigue siendo menor al nivel de depreciación y por ende el stock de capital vuelve a disminuir en 2 unidades. Y por ende el capital de las empresas en 2026 va a ser 0, vuelve a su nivel inicial. Y por otra parte, la demanda de bienes de inversión que se había elevado a 3 significa un aumento en la producción en el año 2023, lo que vuelve a elevar las ganancias. Y si existe un incremento de las ganancias y una reducción del equipo de capital, esto significa un incremento en la tasa de ganancia actual del equipo de capital. Y por ende, las decisiones de inversión aumentan. ¿Por qué? Porque el capital es más rentable. El mismo capital entrega cada vez más ganancias. Y por ende, se vuelve a elevar la inversión a su nivel inicial, que es 5. Y en el año 2027 ocurre el mismo fenómeno. Se entregan las máquinas que se demandaron en el año 2025, que son 3 máquinas, y que alcanza el nivel de depreciación y por ende la acumulación de capital sigue siendo 0 y el stock de capital sigue siendo 0. Pero tenemos por otro lado que las decisiones de inversión están aumentando, lo que significa un aumento en la producción y en las ganancias en el periodo subsiguiente. Y por ende aumenta la tasa de ganancia sin que aumente el capital no varía. Por ende, las decisiones de inversión vuelven a ser 5 y se repite el ciclo infinitamente por las variaciones en las ganancias y el stock de capital. Por ende, el mismo proceso de inversión o el proceso de acumulación de capital genera impactos macroeconómicos en direcciones contrarias. ¿Por qué? Porque una mayor inversión significa mayor demanda y mayor ganancias, es decir, eleva la tasa de ganancia. Pero por otro lado, mayor inversión también significa mayor stock de capital en el futuro, lo que disminuye la tasa de ganancia. Entonces, es el mismo proceso de inversión el que genera las fuerzas que van a hacer que se eleve y disminuya la tasa de ganancia y por ende lo que va a variar las decisiones de inversión actuales. Tarde o temprano, el crecimiento de una de estas dos fuerzas va a dominar a la otra y va a existir un cambio en el ciclo económico. El auge, el periodo de expansión del equipo de capital, conduce a las recesiones a las depresiones y las depresiones a la recuperación y la recuperación al auge. Por ende, se puede entender que las economías capitalistas están en constantes fluctuaciones, no son economías estables, porque el mismo proceso de inversión genera inestabilidad en la tasa de ganancia